estaban muy bien, estaban sanitos, estaban contentos y nacían en un ambiente muy especial donde les iban sumamente bien en la vida y podían desarrollar todo su potencial de inteligencia y todo el potencial que traían a esta vida. Y habían otros niños que nacían o con problemas mentales o con problemas físicos o con marcas de nacimiento. Y yo empecé a investigar un poco a qué se debía el hecho de que estos niños no tuvieran las mismas posibilidades que todos en la vida. Yo pensaba, Dios mío, con un Dios o un ser todopoderoso tan grande y tan especial, ¿por qué sucedían estos casos con diferentes niños? Y eso fue lo que me llevó a mí a indagar un poco más para saber por qué sucedían esas cosas. Ahora yo les voy a hacer una reseña breve de mi libro y después me voy a meter en las pruebas donde pude verificar por qué sí existen vidas pasadas y por qué los niños son los que más nos pueden decir que las vidas pasadas existen. Bueno, la portada de mi libro comienza y tiene que ver precisamente con el hecho de lo que les estoy hablando a los niños, que nada en esta vida sucede por casualidad o por coincidencia. Todo lo que sucede en esta vida tiene relación con las acciones de nuestra vida actual y de la vida pasada, y eso toma en cuenta mucho con el espíritu de nosotros, que para mí es eterno. No es un espíritu que simplemente nos morimos y se acabó la persona, no. El espíritu es un espíritu eterno. Y ese espíritu lleva las memorias de otras vidas y de esta vida y se sigue transmitiendo de generación en generación y de reencarnación en reencarnación. El libro comienza con una pareja que se llaman Vivian y Víctor, que ellos deciden casarse, sumamente enamorados, con la idea de formar una familia, pero al cabo de un tiempo descubren que ella tiene un problema, una enfermedad, arteriosclerosis, que es bastante delicada, la operan y todo, gracias a Dios, resulta bien para su vida, pero le dice el médico que debido a que puede tener convulsiones muy fuertes, le tiene que dar una medicina anticonvulsiva y al darle esa medicina anticonvulsiva no puede salir embarazada. Resulta que pasan 5 años donde ella se siente muy triste con la idea de no poder tener hijos y ella decide que bueno, esa es su vida, que puede hacer, pero al comienzo del libro ella descubre que ella está embarazada y estando embarazada ella no haya qué hacer porque ella sabe que la medicina no le va a dejar, pero ella toma la decisión que a costa de su vida o lo que sea, ella va a tener ese hijo. Resulta que gracias a Dios logra salvarse, va bajando la medicina y al cabo del tiempo, sin tener convulsiones ni nada, da luz a una niña. La felicidad de toda esa familia era grandísima, de pensar de que su hija había nacido bien, estaba en buenas condiciones, pero a la edad de 5 años, después de un cumpleaños que tiene la niña empieza a tener sueños diurnos y unas pesadillas terribles que no la dejan vivir en paz. Y eso hace que su vida sea una vida un poco difícil, ya que la niña, que siempre tenía un buen carácter y estaba bien, empieza a tener problemas y empieza a hacer huraña con sus compañeros, con toda la gente que la rodea, y el colegio empieza a llamarle la atención a su mamá de por qué la niña se ha modificado de esa manera. Entonces la ponen en manos de una psicóloga y la psicóloga la puede ayudar por un tiempo. Pero a medida que la niña va creciendo, las pesadillas se vuelven más repetitivas y esas pesadillas no la dejan vivir su vida normal como cualquier otra niña. Tiene hasta problemas con sus mejores amigos. Esta niña se va volviendo una adulta y como adulta empieza a estudiar arquitectura y estando estudiando se enamora de un muchacho y quiere
quiere casarse, pero ella decía que no se va a casar hasta que no logre solucionar los problemas que le están trayendo sus pesadillas, que son sumamente vívidas. Entonces, a ese punto, su papá, que es médico, decide ponerla en manos de un psiquiatra, y el psiquiatra trata de llevarla con todos los métodos tradicionalistas que existen para ver si de esa manera la niña puede echar para adelante. Bueno, ya en realidad no es una niña, estamos hablando alrededor de 22 o 23 años, ¿no? Y llega un momento que el psiquiatra, que es una persona muy, muy seria, decide llevarla a vidas pasadas. Cuando hace, no sé si ustedes saben, pero en realidad el hipnotismo, que era lo que le quería hacer el psiquiatra, es una relajación profunda. Y esa relajación profunda hace de que ella pueda pasar de la parte consciente a la parte inconsciente. Y precisamente en esa parte inconsciente es donde están acumulados todas las memorias y todo lo que hemos vivido en el pasado o en la vida que estamos viviendo. A partir de ahí se da cuenta el psiquiatra que el problema que tiene la jovencita es que en la vida pasada ella fue separada de su esposo y de sus hijos y nunca supo de ellos antes de que ella se muriera. Entonces, durante toda la hipnosis, ella habla de lo que está sucediendo en ese momento, como ella en un momento dado están viviendo felices con su esposo, cómo los separan. No les quiero dar todos los detalles de cómo los separan porque no les va a interesar leer el libro, ¿no? Pero lo que sí quiero que sepan que la vida de ella era sumamente dolorosa por el hecho de que si no lograba saber qué pasó con su esposo y sus hijos, las pesadillas no terminaban. Y los sueños diurnos eran muy, muy difíciles. Ella veía siempre que estaba desde pequeña dos niñitos acercándose y diciendo, mamá, mamá, y ella no entendía por qué. Entonces, el psiquiatra, que es una persona sumamente entrenada, llega a la conclusión de que ella va a tener que ir a buscar su vida pasada en Europa, que fue donde aconteció lo que le sucedió, y le recomienda ir, se va primero a Polonia, a un pueblo, y en el pueblo el sacerdote logra ayudarlas terriblemente diciéndole qué persona era parte de un campo de concentración donde llevaron al esposo y a ella misma. Y después empieza la búsqueda por los hijos. Ahora, en esta búsqueda de ella logra aclarar muchísimas cosas, pero la abuelita que la estaba acompañando también tiene una serie de problemas del pasado porque ella en su camino de Europa abandonó dos hijos y ella sufría mucho pensando qué habría pasado con sus hijos. Entonces logran llegar a investigar qué sucedió con los hijos de la abuelita. Ahora, más que hablarles ahora de mi libro, quisiera contarles algunas investigaciones que yo he realizado sobre vidas pasadas que me parecen sumamente interesantes. Una de ellas es el doctor Ian Stevenson. Lamentablemente el doctor Ian Stevenson acaba de morir, pero yo soy una de sus grandes admiradoras. El doctor Ian Stevenson nació en Canadá. Y en Canadá, él empezó a hacer sus estudios básicos en el año 1949. Bueno, él nació en 1918. En el año 49 se volvió residente de los Estados Unidos y fue nombrado por 50 años el que dirigía el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Resulta que este médico logró tener un grupo de personas que cada vez que hablaban de que un niño recordaba el pasado, él mandaba a su gente a investigar por qué recordar el pasado si no está hipnotizado. Entonces llegó a la conclusión de que niños de 2 a 4 años, hasta la edad de 7 a 8 años, ellos recordaban vidas pasadas, sobre todo cuando había muertes traumáticas,
que hacían que pudieran contar qué les había sucedido en las vidas pasadas. Este doctor tiene 3,000 casos, bueno, tenía, que en paz descanse, tenía 3,000 casos de niños que recordaban perfectamente lo que les había sucedido en el pasado. Uno de los casos que a mí me llamó muchísimo la atención era de un niño que había nacido en India. Ahora, este niñito, cuando él nació, a partir de los 2,5 años, 3 años, él criticaba mucho a sus padres y sentía de que él no debería ser parte de esa familia. Y cuando él le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué actúa usted así? Decía, porque ustedes no son mis padres. Mis padres comían con platos, con tenedores, con cuchillo, y ustedes comen con las manos. La manera como ustedes se visten no es la manera como debe ser. Total, que todo eso llamó la atención de este doctor Ian Stevenson. Mandó a su gente y llevaron a los niños a una tribu que se llama los Delta. En esa tribu, todo lo que el niño decía con nombres propios, con edades, con todo, correspondía a lo que el niño había hablado. Y el niño había tenido una muerte trágica una vez que fue a una feria y lo habían matado. Entonces el niño, cuando nació, debido a esa muerte traumática, siguió pensando en lo que le había acontecido en su vida pasada. Pero a la edad de 7, 8 años, el niño comienza a olvidar todo eso y se queda en su vida, ¿no? Bueno, este doctor, lamentablemente, como les digo, falleció en el año 2007. Lo ha sucedido un doctor llamado Jim Tracker, pero en realidad algo que me pareció fabuloso fue una conferencia que tuve la posibilidad de asistir, de un doctor Schroeder. Doctor no, él es el señor Schroeder, Thomas Schroeder. Él no creía en nada de esto, él no creía en vidas pasadas, estaba completamente, decía que eso no podía suceder. Resulta que él le pidió al doctor Ian Stevenson que la próxima enviada a su gente, él quería ser parte de ellos. Él se fue con toda la gente para allá y se quedó asombrado de las pruebas de los niños, de lo que los niños decían, de cómo en realidad conseguía a la gente con nombres, con edades, con sitios. Entonces fue sumamente interesante. Bueno, ahora que el doctor Ian Stevenson se murió, yo quedé muy triste, porque yo dije, bueno, investigó mucho y todo, pero ahora apareció una doctora que se llama Carol Bauman. Carol Bauman tuvo una experiencia tan interesante en su propia vida que ella quedó de por vida unida a estas teorías de las vidas pasadas. Esta doctora Carol Bauman, que apareció en Oprah y en Good Morning America, ella tenía un problema pulmonar sumamente severo. Casi no la dejaba vivir su vida. Y resulta que ella empezó a tener pesadillas donde veía a un señor en su pesadilla acostado, muriéndose muy joven, y ella se daba cuenta que ella podía entrar a ese cuerpo, mirar a través de esos ojos, oír por esos oídos, y ella no entendía cómo podía suceder algo así. Y era repetitivo y repetitivo. Entonces resulta que una vez llegó a su pueblo donde ella vivía, creo que era en Arizona, en un pueblo de Arizona, llegó una persona que sabía hipnotizar y cuando la hipnotizó la llevó a 2 vidas. Una de las vidas era el señor que ella veía en las pesadillas, que había tenido tuberculosis, que murió joven. Y la otra pesadilla era que ella había sido parte de la Segunda Guerra Mundial y la habían... y había muerto en los campos de concentración. Ahora, es interesante llamar a la reseña de que esta señora se mejoró, ella es doctora ahora, se mejoró completamente de su afección pulmonar y ella se quedó encantada. Ella tenía también un hijo, y eso lo pueden encontrar en la vida real, la vida de ella, que tenía un problema de psoriasis en la muñeca y no entendían por qué, no se le curaba. Entonces ella decidió llevarlo donde el mismo hipnotista
y se dieron cuenta de que él en la vida pasada había sido un soldado, el niño le tenía pánico a los fuegos artificiales, sobre todo un 31 de diciembre donde pasaban de una manera terrible, y se dieron cuenta que esos fuegos artificiales, él había sido un soldado en plena guerra, donde con los tiros y todos los problemas lo ponía muy nervioso y él le habían disparado con una pistola en la muñeca y lo habían herido. Entonces, cuando el niño nació, sí tenía alguna cicatriz en la muñeca, pero el eczema no se le iba y a partir del hipnotismo se le fue. Entonces es interesante conocer las diferentes maneras como estos médicos piensan, ¿no? También existe el déjà vu, que la mayoría de todos nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces estamos en un sitio y decimos, Dios mío, pero yo he estado aquí, yo he hablado con esta persona antes, pero no puede ser. Y en realidad el déjà vu sí existe. Ahora, cuando el déjà vu es muy prolongado, se habla de que la persona puede ser epiléptica. Eso sí, el déjà vu dura por horas o algo así. Eso es otra cosa, es una enfermedad. Pero un déjà vu superficial de un tiempito nada más es un déjà vu que se acepta como, bueno, los místicos dicen que es una de las pruebas de la reencarnación, que en alguna otra vida hemos estado en ese sitio, hemos dejado un anillo, hemos conocido a alguien y en realidad eso es lo que sucede, ¿no? Con el déjà vu. Ahora, hay un tercer doctor que quisiera mencionarle que es el doctor Moody. El doctor Moody es una persona que no se ha encargado, como el doctor Ian Stevenson o la doctora Bauman, de ver lo de las vidas pasadas. Y este médico él era un filósofo que se convirtió en médico después de que vio que muchos de sus estudiantes tenían una experiencia después de la muerte y se repetía, ¿no? Entonces él se puso a investigar qué eran las experiencias después de la muerte que él podía poner y se dedicó a poner todas las cosas que tenían algo en común. Entonces él decía que todo cuando una persona tenía un accidente o se declaraba clínicamente muerto, lo primero que sentía la persona era un zumbido. De ahí del zumbido se pasaba a un túnel y luego era traído por una luz blanca. Esa luz blanca empezaba a hacer preguntas, pero veía también a sus familiares alrededor. Y él no podía entender a esa persona si sus familiares se habían muerto o recientemente o hacía tiempo, no importaba. Y por el otro lado de todo eso empezaba a pasarle una película de su vida, pero lo que todos se acordaban es que nadie quería regresar. Todo el mundo se quería quedar allá. La idea de regresar a este mundo no era lo que les atraía a ellos. Entonces la pregunta es, ¿existen las vidas pasadas con las pruebas de todos estos niños que hablan de esa manera o es algo? Pero a mí me parece que es muy interesante porque aclara muchas dudas con respecto inclusive a personas que conocemos en nuestra vida. Nosotros a veces conocemos personas en nuestra vida que tienen un ascendente grandísimo y no entendemos por qué. Y quién sabe si la relación de nosotros con esas personas puede haber sido en las vidas pasadas, porque dicen que uno nace dentro más o menos el mismo tipo de persona. Entonces puede ser que la relación no sea, digamos, de esposo a esposa o de madre a hijo, puede ser de profesor, pero si hay algo que arreglar de la vida pasada, eh, tiene que ver con todo eso, ¿no? Bueno, como no tengo tanto tiempo, quería invitarlos a hacerme cualquier tipo de pregunta que les parezca, si hay alguna incógnita o alguna cosa que quisieran preguntarme, encantada. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? Adelante. ¿A raíz de qué personalmente desarrollaste ese interés? Mira, precisamente yo soy una persona que me encantan los niños toda mi vida. Y yo a veces veía, por ejemplo, un niño que nace y lo llevaban a la incubadora por 2, 3 meses. Y yo decía,
¿qué puede estar sucediendo en la vida de ese niño para que esté tan enfermo? Y de repente un niño salía y el otro se moría. Y nacían dos gemelos. Acaba de suceder hace 2 días que salió una foto de dos gemelitos donde un gemelito está abrazando al otro y él está en perfectas condiciones y su hermanito se muere. Entonces yo me preguntaba, pero si Dios es tan sabio y todo es tan importante, pero aparentemente está en manos de nosotros mismos, del tipo de vida que hemos llevado, de si hemos hecho daño o si la vida que llevamos es la vida que debería ser. Nosotros venimos a este mundo a una prueba. Estamos en prueba todos como seres humanos. Entonces muchas veces uno dice, ay caray, esa persona está robando, no se da cuenta que a la persona que le roba no es la que le está haciendo daño, se está haciendo daño a ella misma porque ¿qué va a pasar más adelante? No está cumpliendo la prueba que le dieron. No sé si eso le contesta a su pregunta. ¿No? No, sí, Sí, es tu interés personal. es mi interés personal. Adelante, Eugenio. ¿Puedes contar un poquito el proceso de cómo tú escoges un tema para escribir y cómo es todo tu proceso de empezar y terminar? Bueno, les voy a ser sincera, mi primer libro fue el libro más fácil que yo escribí, porque yo nunca pensé en publicar un libro. Entonces yo simplemente una vez tuve un dolor muy grande por una persona y por más que lo hablaba y lo hablaba, no lo podía sacar. Y ese día empecé a escribir y a escribir y cuando tenía como 25 capítulos yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy yo escribiendo? Y tuve la suerte de que un editor, el doctor, el de Oveja Negra, se interesó en mi libro y decidió publicarlo. Pero ese libro fue muy fácil porque yo escribí el esqueleto y después arreglé todo lo demás, ¿no? Ahora escribiendo un libro es más difícil porque yo ya sé las correcciones que debe tener el libro. Entonces me toma más, termino un capítulo, no lo quiero dejar pasar, quiero seguir. Ahora, la escogencia del tema es algo que me ha llegado a investigaciones de una u otra manera. No necesariamente las estoy buscando. Simplemente yo creo que a cada uno de nosotros en la vida algo nos impresiona. Y a mí la idea de los niños con sus problemas y sus... mira, lo que es más, les voy a mencionar algo muy interesante. El doctor Ian Stevenson consiguió un niño que aparentemente él se había disparado un tiro cuando era niño y el tiro se lo había puesto aquí y le había salido por la cabeza. Y nace un niño que él decía ser la reencarnación de esa persona, ¿no? El niño que nace era la reencarnación de una persona adulta que simplemente se suicidó. Él traía una muestra aquí del tiro que había tenido y el doctor Ian Stevenson, o sea, empezó a mirarle en la cabeza y tenía por donde la bala había salido. Entonces, no sé, uno se pone a pensar, ¿es real o no es real? Pero hay mucha gente que en este momento se está dando cuenta de esto. Entonces, eso yo considero que de verdad estamos aquí en este mundo por una prueba y ojalá la hagamos como debe ser para que salgamos bien, de verdad. ¿Alguna otra? Adelante. Dos en uno. ¿Las reencarnaciones suceden a la persona a morir o pasa un tiempo antes de reencarnar? Y si esto sucede de hombre a hombre o de hombre a mujer y viceversa. Bueno, en realidad lo que yo he estudiado todos estos años es que la reencarnación depende de la persona cuando asciende arriba. Olvídese que hay cielo e infierno, el cielo e infierno están aquí, arriba tenemos que estudiar y tenemos que estudiar qué hicimos mal o qué hicimos bien en esta vida para poder reencarnar. Entonces todo depende del tiempo que a esa persona le lleve estudiar qué tipo de vida tiene que escoger para poder regresar. Y no siempre el mismo sexo, y no siempre bajo las mismas condiciones. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser y diferentes profesiones, depende de lo que sirva. Lo que sí me llamó la atención últimamente es que cantidades de niños vienen y cuando los hipnotizan es lo que se llama xenoglosia,
que los niños pueden hablar un idioma, los que no están expuestos, y pueden tocar un instrumento que aparentemente en alguna de sus vidas tocaban y vienen a esta vida y pueden tocarlo fácilmente. No sé, están hablando mucho de los niños índigo. Y de verdad que lo estoy llegando a crecer. Hay niños de 4 o 5 años que de repente cogen un piano y nunca han tocado y tocan como un Beethoven o un Chopin, mientras que a otros niños se le dificulta más. Entonces puede ser que en vidas pasadas esos mismos niños hayan tenido la posibilidad de haber sido grandes músicos o haberles gustado el piano o la guitarra. ¿Le contesta eso su pregunta? Sí, correctamente. Y cada persona, hay personas que nacen a los días, otras personas pueden pasar 100 años y... ¿No se ha podido comprobar más o menos en esos estudios qué tiempo ha pasado? No, no es constante, no es constante de acuerdo a lo que yo he oído. En estos días mi esposo me consiguió algunos artículos sobre alguien que dice que ella le había pasado a Ana Frank. Y está el nombre de ella y todo lo que sucedió. Y ellos estuvieron en Ámsterdam y los padres iban a coger un taxi y le decía, ¿para qué cogen un taxi si la casa está aquí cerca? Y empezó a contarle los pasadizos secretos por donde ella pasaba. O sea que hay unas historias muy interesantes. Lo que pasa es que es un tema un poco, a uno le cuesta como más trabajo entrar a un tema porque no lo conocemos. Pero mira, yo me he puesto a pensar, por lo menos, las leyes de la gravedad, las leyes de electromagnéticas, todas esas leyes de la naturaleza, que en realidad son teorías empíricas, pero a la hora de la verdad nosotros las creemos. Nosotros nos vemos los gases que se comprimen y las temperaturas, a no ser que sintamos algo, pero tenemos que llegar a creerla. Y esas leyes empíricas de la naturaleza y de la ciencia y todo, en realidad no es algo que alguien estaba buscando, lo descubrieron por el camino. Y yo creo que este tema le está pasando lo mismo, que la gente lo está descubriendo a través del camino, no es algo que lo podemos ver, que no es algo concreto, ¿no? Sí le contesta su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no sé, yo les deseo de que si alguien está interesado en leer el tema, se metan en la historia del doctor Ian Stevenson, muy, muy interesante. Hay 3,000 casos de niños, pero niños donde clínicamente los han logrado comprobar. Es una lástima que se nos fue, él tenía 88 años cuando se murió en el 2007. A mí me hubiera gustado que durara un poquito más. Sí. ¿El doctor Weiss a ti te parece un poco comercial? Bueno, le voy a ser sincera sobre el doctor Weiss. En realidad su primer libro me impresionó mucho porque fue real. El doctor Weiss trabajaba en la Universidad Maya, en el hospital de Miami, en el Mount Sinai. Y en realidad sí fue una enfermera de él que logró llevar las 56 vidas. Y las 56 vidas son reales porque eso está hasta grabado. Pero lo que me da tristeza al doctor Weiss, le tomó 4 años tomar la decisión de publicar su libro, porque él decía, la gente va a pensar que me enloquecí y yo tengo que cuidar mi profesión como psiquiatra. Pero fue todo lo contrario, porque habían otros médicos, sobre todo médicos canadienses, médicos en Australia, que ya habían mencionado la posibilidad de lo que le sucedió a él, que cuando le dijo a su paciente, váyase al momento donde le empezó su problema, entonces simplemente se iba y estaba en otro sitio, hablaba otro idioma, la gente que lo rodeaba era diferente. Yo admiro al doctor Weiss en su primer trabajo, pero después los próximos libros se volvieron muy comerciales. Sobre todo, por ejemplo, está el libro del futuro. ¿Qué podemos saber nosotros del futuro si tenemos que estudiar cada una de las vidas hacia dónde vamos a ir?
Aparentemente él dice que la tierra se va a destruir y todo va a estar mal y vamos a empezar como cuando empezamos al principio del mundo. Es algo que no lo podemos verificar en lo absoluto. ¿Será que va a suceder eso? ¿Que el mundo se va a destruir y que poca gente va a quedar? ¿No van a haber edificios? ¿No van a haber casas? No podría llegar a pensar que eso va a suceder, ¿no? Porque ¿cómo lo verificamos? Pero lo de vidas pasadas a través de las historias de los niños es muy interesante. Lo que es más, uno se mete en la computadora y busca gente de reputación y lo encuentra. Ahora, en mi libro Evelyn, que es la persona con el problema, tiene que ir a muchos países y buscar muchas cosas para lograr ver qué pasó con su esposo y de sus hijos. Y esa inquietud se las dejo a ustedes cuando lean el libro, ¿no? De ver cómo logra saber qué pasó con su esposo y qué sucedió con sus hijos. Porque es muy triste pensar de que el amor parece que transciende de una persona a la otra. Y si uno queda con ese dolor de me los quitaron, se los llevaron, es muy triste, es muy difícil vivir así. O por lo menos algo muy importante en la vida de uno que es muy doloroso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé. Bueno, espero... ¿ah? ¿Sabe que en la historia de mi libro tuve 2 oportunidades que me dieron unas ideas muy buenas? La primera oportunidad es que una vez llegamos a Venezuela y mi esposo y yo estábamos trabajando mucho y decidimos irnos a era un comedor donde le servían comida a todo el mundo. La dueña del comedor fue la que tuvo el problema arteriovenoso, que le daban convulsiones, que su esposo era médico, y yo tomé esa historia y es la primera parte del libro. Y la otra parte, que también me la narraron, es que cuando a los niños se los están llevando los nazis para los campos de concentración, los padres de repente se para un camión, el camión donde se los estaban llevando, y ellos deciden que para salvar a los niños, como era oscuro y los nazis estaban ocupados, los que estaban manejando el camión, que los querían bajar en ese sitio porque la casa que estaba enfrente era una casa de los amigos. Entonces ellos bajan a los niños y entran a la casa de los amigos, arreglan el camión y el camión sigue. Ahora, esa historia le sucedió a este señor que me la contó, pero él tuvo la suerte de entrar en un convento y él se crió con padres católicos y años después supo que él era hijo de una gente que se estaban llevando a los campos de concentración. Entonces, nosotros los escritores tomamos muchas ideas que nos interesan y las colocamos en el libro como ideas, pero esas no son propias. Esas son cosas que a uno le han contado, ¿no? Así que, bueno. ¿Cómo llegó a la carátula, al cover? Bueno, la carátula, muy interesante, sí. Bueno, la carátula, ay, disculpe, pero empezó a moquear un ratico antes de venir, pero no podía faltar. La carátula, yo quería una carátula donde mostrara el pasado y el presente, porque resulta que el presente es donde ella empieza a narrar, empieza en Boca Ratón, y el pasado era donde sucedió todo con su esposo y sus hijos. Tuve la suerte que mi hijo Eduardo Abo tomó la foto de esa parte antigua, que es una parte en Sfat, en Israel, que esa calle se llama la calle Abo, y es muy conocida. Y después en internet logré la figura de la jovencita para podérsela poner ahí, entonces el contraste de lo antiguo con lo actual, ¿no? Sí, la verdad que, y no sé, es rarísimo, uno empieza a escribir un libro, de repente le surge a uno el nombre y uno dice, ustedes me preguntaron por qué escribí así, yo nunca he cambiado un nombre cuando se me ha ocurrido, es rarísimo. A veces digo, estoy conectada con algo que me da las ideas, no sé. Pero la encrucijada del ayer y el Crossroads of Yesterday fueron las ideas iniciales que yo tuve. Mi primer libro, que es No Más Lágrimas, surgió así solo. Lo que es más, una persona que cuenta numerología y todo, me decía, no, lo tiene que cambiar porque la numerología no da.
Y yo decía, yo ese nombre no lo puedo cambiar. Después leyó bien y la numerología sí daba. O sea que es raro, pero así es. Y yo creo que cualquier persona que quiera narrar su historia o todas las cosas que en realidad lo afectan o lo preocupan o lo hacen feliz, caray, ¿por qué no compartirlo con los demás? A mí me parece lindo poder compartir algo que uno siente o una inquietud que uno pueda tener, ¿no? No sé. Dime. Una pregunta, más bien es algo sobre el libro. Yo lo leí. Y una de las cosas que me encantó es que el libro está narrado de una manera muy, muy amena. Hay múltiples, o sea, el libro es muy, muy descriptivo. Hay descripciones muy precisas desde la ropa, desde los distintos ambientes en los que se desarrollan los personajes, en los que se desenvuelven. Pero además es un libro que está escrito de una manera muy, muy sencilla. Es un libro que llega muy fácil a la gente. Y eso me encantó. Me alegro. Eso me gustó muchísimo. Porque a veces estos libros muy, muy descriptivos se pierden en la descripción, en toda esta parte de adjetivos calificativos y como para embellecer un poco la prosa. Y me gustó mucho este libro que a pesar de que es muy, eso que te digo, muy descriptivo, es muy, el hilo es muy fácil de llevar. Ay, me alegro. Eso me gustó muchísimo, de verdad que sí. Yo por lo menos lo recomiendo, a mí me encantó. Ay, te lo agradezco mucho. Sabe que a mí me pasó a través de la vida eso. Mi primer libro no es tan sencillo, porque cuando yo fui a la editorial y estuve hablando con el doctor Catarain, que él es una persona muy conocida de Oveja Negra, él me decía, tenemos que usar un léxico un poco más literario para que todo el mundo lo vea como algo más literario. Entonces mi primer libro no fue tan sencillo. Y yo después decía, pero hay libros que yo los cojo en mis manos, leo una parte, después no me provoque, los voy dejando, mientras hay libros que en 1 o 2 días los puedo leer. Y prefiero los libros que los puedo leer rápido, porque la idea le llega a uno como más concentrada, como más, y es más fácil. Yo tengo un libro que me fascina de un autor llamado Amos Moss, que por cierto es un libro fabuloso y todo, hicieron la película, pero como los detalles son tan exageradamente descriptivos, yo voy por la mitad hace varios años porque no puedo avanzar, me canso. Me tengo que acordar, mira, pero la mamá decía esto y la abuela decía esto y estábamos en un sótano y sucedió esto. No he podido avanzar y el libro es fabuloso, pero llega un momento que ya tú quieres la idea del libro y que se te desarrolle, ¿no? Yo creo que por eso en mi segundo libro me volví más sencilla. A pesar de las descripciones, quería que tuviera un poco más de sencillez, ¿no? Sí, ay, me alegro y me alegro que te haya gustado, que lo más importante, eso es lo que yo quiero, que a la gente le guste cuando lo lea, ¿no? Adelante. ¿Pensaba participar ahorita en el Festival del Libro de Miami? Debería, pero yo soy tan mal haciendo propaganda para el libro. Va a tocar buscar a alguien que lo haga porque sinceramente lo debería hacer, sí lo debería hacer. Yo sé que mi libro ahora se está vendiendo en Japón, en Australia, que yo digo, Dios, y esta gente, qué raro que compre este tipo de temas, pero se está vendiendo. Voy a ver si lo hago. Gracias, de verdad. No sé si tienen la oportunidad de hacer regresiones. Te voy a ser sincera. Yo no soy de las personas que recomiendo a la gente hacer regresiones a no ser que la persona tenga una fobia. Por ejemplo, si una persona le tiene miedo al fuego, al agua, a la presentación en público, yo estaría feliz de hacerme una regresión. Pero para mí una regresión que no sea necesaria, de verdad que no vale la pena. Les voy a contar una historia de alguien, si es verdad o no, pero me la contaron y sinceramente me dejó impresionada.
Hay una señora que da masaje que yo la conocía, muy buena persona y todo, y un día me contó que ella era más o menos feliz en su matrimonio, pero a ella le hicieron una regresión. Y cuando le hicieron una regresión se dio cuenta de que ella había tenido una persona que ella había adorado toda su vida, que la vida de ella era esa persona y todo. Y cuando volvió a la regresión y le contaron cómo había sido todo eso, la vida de ella se le dañó un poco. Porque ella no estaba aceptando lo que le estaba pasando en esta vida versus lo que ella había vivido en el pasado. Yo creo que nosotros no debemos meternos con algo tan profundo, no sé que de verdad sí lo necesiten. Hay gente que le tiene miedo a la gente y no quieren presentarse. Yo buscaría las causas de eso. Hay gente que murió ahogada en el pasado, que le tiene pánico al agua y no la deja vivir. Yo en ese caso sí me lo haría. Yo nunca me he hecho una regresión. Lo más que he llegado es que una vez nos invitaron a una conferencia de una persona que hacía hipnotismo global y éramos varias y yo decía, ¿qué nos va a poder hipnotizar? Fue muy interesante porque nos llevó a una ventana del pasado y cada una tuvo una historia que contar. La mía fue corta, pero la de las demás fue larguísima, no sé. Pero yo sí vi algo. Yo me vi en una enfrente de en un área donde había mucha agua, había una casa, y yo sabía que si yo traspasaba un arco que ahí había ahí, iba a haber un mercado, y me desperté. Y yo decía, pero ¿cómo podía yo saber que allá había un mercado? Pudo haber sido un déjà vu. Él nos puso a caminar, después a correr, después a volar y dice, métase en la ventana del pasado. Y eso fue lo que yo vi. Pero hubo gente que narró historias larguísimas, que habían estado en este sitio en Italia, que habían visto un montón de cosas. Yo todo lo que vi fue eso, pero sí me sentí haber sido transportada al pasado. Y es interesante, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Como todo, o positivas o negativas. No sé, ¿alguien ha sido hipnotizado en el pasado para irse a otras vidas? Nadie. Sí. Yo no lo haría, no sé que lo necesite. Yo lo haría como medio de curativo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces yo creo que ya, si no hay más preguntas, pero les agradezco nuevamente. Adelante. ¿Qué tipo de tema te gustaría en tu próxima novela? Supiera que ha sido un poco difícil porque he tenido un año un poco difícil, que tuvimos un problema de una muerte en la familia que sinceramente me impresionó mucho y no he tenido la oportunidad de pensar muy bien, pero sí me gustaría meterme con un tema parecido al de este libro en que pudiera demostrar algo interesante de todo lo que estos doctores dicen. De verdad, pero no, todavía en la mente no tengo un nuevo tema. Así es. El próximo año, si Dios quiere, vamos a dar todos los honores que te mereces para que hagas una novela interesante. Gracias. Que todos los temas que te merecen tratar. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Les quiero agradecer muchísimo que un sábado en la tarde hayan decidido venir y están oyendo una charla porque, bueno, para mí es importante y ojalá de alguna manera haya podido contribuir a la inquietud de ustedes en el tema, no sé. Me parece que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Por cierto, una cosa más que les quiero nombrar antes de irnos. En mi libro yo menciono la casa de Isieu. Esa casa está en mis 2 libros y es donde llevan a los 2 niños que ella tiene que conseguir. Y esa casa existe a las afueras de Lyons, en Francia. Esa fue una casa donde eran 44 niños con 7 maestros que los llevaron allá para salvarlos de las redadas que hacían durante Vichy, durante la Segunda Guerra Mundial. Y si no fuera por el carnicero de Lyon, que era Barbie, esos niños se hubieran salvado. Y quizá esta persona los hubiera podido encontrar vivos.
porque quizá la reencarnación de ella fue pronta y si no hubieran matado a esos niños los hubiera podido encontrar vivos. Parece que hay una historia de una señora que también soñaba de su familia y todo eso y logró encontrar a los descendientes de sus hijos vivos y resulta que ella era una jovencita y ellos eran gente súper mayor y ella había sido la mamá en la vida pasada. O sea que la historia es bien interesante. Así que, bueno, no sé si hay algo más o ya lo dejamos ir. No, queremos agradecerte muchísimo la conferencia muy interesante, no solamente por el aporte de la parte de literatura, sino por tus sentimientos en la novela. Gracias. No, sí los tengo y bastantes. Además, Bastantes. muy interesante todo lo que planteas ahí para que cada persona piense cómo puede mejorar en la existencia del día a día, Así cómo es. aprender a amar más a Dios y a tener muchísimas más creencias en todo lo que Dios puede hacer. Correcto. No, en realidad cada paso y cada decisión que tomamos en la vida es parte de lo que va a suceder después. Y yo creo que es importante tomar eso en cuenta siempre que tomamos decisiones, ¿no? Así que eso es una lección de vida que tenemos que seguir día a día y todos nacemos con una función, ojalá supiéramos cuál es, ¿no? Sería más fácil hacerla, pero no sabemos. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Puedes firmar los libros. Sí, sí, sí. Yo creo que allá tengo una receta. ¿Ah? Voy a sentarme allá. Muy buena. Sí, me alegro. Ojalá te haya gustado.